No suelo contar mis trabajos. No porque tenga miedo. Tampoco por culpa. Simplemente no veo el punto. La mayoría de las cosas que he hecho no tienen moraleja, no tienen redención y no tienen justicia. Son encargos. Se ejecutan. Se archivan en la memoria. Y se sigue adelante. Pero esta historia es diferente. Porque esta vez no fue solo un trabajo. Fue algo que empezó años atrás, mucho antes de que pisara esa isla, mucho antes de que conociera a Cynthia, y mucho antes de que entendiera que algunas decisiones no desaparecen aunque las entierren bajo fuego y concreto. Mi nombre es Liam. Y el primer error que cometí fue aceptar aquel encargo sin preguntar de qué trataba realmente. Helix Dominion era una empresa privada con contratos gubernamentales. Innovación biomédica, decían. Optimización humana. Desarrollo farmacéutico avanzado. Todo sonaba elegante, limpio, legal. Pero cuando una empresa paga el triple del estándar del mercado por un trabajo de interceptación, sabes que no es para entregar flores. Me citaron en una oficina sin logotipos, sin placas en la puerta, en un edificio corporativo que podría pertenecer a cualquiera. El hombre que me recibió se presentó como Arthur Hell. Traje gris, sonrisa controlada, mirada de quien está acostumbrado a ordenar y a que le obedezcan. No perdió tiempo. Me mostró imágenes satelitales de un convoy militar que transportaba material clasificado desde una base de investigación del gobierno. 3 vehículos blindados. 2 escoltas. Una caja refrigerada dentro del segundo camión. Mi trabajo era detener el convoy en un tramo aislado, neutralizar a los ocupantes y recuperar la caja intacta. Nada más. Nada menos. No pregunté qué contenía. Solo pregunté el peso y las dimensiones. Ale sonrió y dijo que eso era lo que le gustaba de mí. Ejecuté el plan 3 noches después. El tramo estaba rodeado de terreno árido y colinas bajas. Coloqué cargas explosivas para inutilizar el primer y tercer vehículo y concentré el fuego en el segundo. Fue rápido. Preciso. No hubo resistencia prolongada. Los soldados no esperaban una emboscada en una carretera secundaria sin registro oficial. Abrí el compartimiento refrigerado. Dentro había un contenedor de acero sellado con códigos biométricos. Me habían dado la clave. Lo cargué en mi vehículo y desaparecí antes de que llegara cualquier respuesta aérea. Entregué la caja en un almacén industrial. Ale la recibió personalmente. Cuando los técnicos la abrieron, vi por primera vez lo que había robado. No era un arma convencional. Era una serie de viales con una sustancia transparente ligeramente viscosa. Parecía inofensiva. Demasiado simple para haber provocado una operación así. Ale me explicó, sin entrar en detalles, que aquello era la base para un proyecto de mejora humana que el gobierno había abandonado por considerarlo inestable. Helix Dominion no compartía esa opinión. Pagaron el resto del dinero y salí de allí sin mirar atrás. Para mí fue un trabajo más. Durante meses no volví a saber de ellos. Hasta que volvió a sonar mi teléfono. Esta vez la voz no era de Ale, sino de una mujer. Se presentó como Adeline Rourke, directora de operaciones externas de Helix. Su tono era directo. Una científica de alto valor estratégico había desaparecido en una isla privada propiedad de la empresa. La isla albergaba un centro de investigación autónomo. Habían perdido comunicación hacía 48 horas. Equipos enviados previamente no habían regresado. Querían que localizara a la científica y la extrajera con vida. El nombre de la mujer era Cynthia Dorralla. Cuando pregunté por qué yo, Evelyn respondió que mi historial con el material base me convertía en alguien familiarizado con el origen del proyecto. Fue entonces cuando empecé a sospechar que aquello no era un simple rescate. Pero acepté. Porque el pago era obsceno. Y porque, en ese momento, aún creía que lo que había robado años atrás no tenía más implicaciones que una línea extra en mi historial. No sabía que aquella sustancia sería el núcleo de algo que jamás debió existir. La isla estaba ubicada lejos de rutas comerciales, rodeada por mar oscuro y aguas profundas.
Desde el helicóptero que me dejó a varios kilómetros de la costa pude ver las instalaciones, un complejo moderno incrustado entre bosque denso y estructuras militares camufladas. Demasiado silencioso. Ninguna señal de actividad. Ninguna comunicación por radio. Solo viento y el sonido distante de las olas golpeando la roca. Desembarcó mi bote en una playa lateral para evitar el muelle principal. El aire tenía un olor metálico, como si algo hubiera sido quemado recientemente. Avancé hacia el complejo con el arma lista. No tardé en encontrar la primera señal de que algo estaba mal. Sangre. Oscura. Seca en algunos puntos, fresca en otros. Puertas abiertas. Pasillos con luces intermitentes. Sin cuerpos. Eso fue lo que más me inquietó. Había señales claras de violencia, pero no había cadáveres. Ni siquiera casquillos en exceso. Era como si algo se hubiera llevado todo. Avancé hacia el laboratorio central guiándome por los planos que me habían entregado. El silencio no era natural. Era pesado. Denso. Como si el lugar estuviera conteniendo la respiración. Y entonces los vi. No estaban caminando. No estaban atacando. Estaban de pie en medio de un hangar, inmóviles. Hombres y mujeres con batas rasgadas, uniformes militares desgarrados, algunos parcialmente descalzos. Sus cuerpos estaban alterados. No de forma uniforme. Algunos tenían huesos visibles atravesando la piel como si el crecimiento interno hubiera sido más rápido que la capacidad del tejido para contenerlo. Costillas marcadas, vértebras sobresaliendo bajo carne tensada. Otros presentaban extremidades ligeramente más largas, dedos estirados de forma antinatural. Mandíbulas desalineadas. Cuellos inclinados en ángulos que ningún humano mantendría sin dolor. Pero lo más perturbador no era la deformidad. Era la sincronía. Respiraban al mismo ritmo. Movían la cabeza en pequeños ajustes al mismo tiempo. No hablaban. No gruñían. Solo esperaban. Ahí entendí que no estaba frente a sobrevivientes alterados. Estaba frente a algo coordinado. Algo que no operaba como individuos. Y aún no sabía que aquello era apenas la superficie de lo que había empezado años atrás, la noche en que intercepté aquel convoy. No disparé de inmediato. En mi trabajo, el primer segundo define si sales caminando o en una bolsa. Eran al menos 20 figuras en el hangar, distribuidas sin patrón aparente, pero tampoco al azar. No estaban agrupadas como una multitud perdida. Estaban posicionadas como si cubrieran ángulos. Como si bloquearan salidas. Como si estuvieran defendiendo algo. Lo primero que pensé fue que seguían algún protocolo residual. Luego uno de ellos inclinó la cabeza de forma brusca. Y todos hicieron lo mismo al mismo tiempo. No hacia mí. Hacia la puerta lateral. Como si alguien acabara de entrar. No había nadie. Pero reaccionaron como si recibieran una señal. Avancé 2 pasos más, calculando distancia, cobertura, líneas de tiro. Uno de ellos dio un paso al frente. Sus movimientos no eran torpes. No eran erráticos. Eran precisos, aunque ligeramente desfasados, como si el cuerpo necesitara medio segundo extra para ejecutar la orden. Cuando levantó el brazo, vi que el hueso del antebrazo sobresalía bajo la piel desgarrada, marcando cada tendón como cables tensos. Le disparé al torso por reflejo táctico. El impacto lo sacudió, pero no cayó. No gritó. No reaccionó con dolor. Simplemente ajustó el equilibrio y siguió avanzando. Disparé otra vez, esta vez a la clavícula. El hueso se fracturó visiblemente, pero el cuerpo siguió moviéndose. Ahí entendí que el dolor no estaba en la ecuación. Retrocedí un paso, apunté más arriba y disparé a la base del cráneo. El efecto fue inmediato. El cuerpo se desplomó como si alguien hubiera cortado los cables de una marioneta. Los demás no gritaron. No corrieron hacia mí con furia. Se reorganizaron. 2 avanzaron por la izquierda, 3 por la derecha, otros cerraron el fondo. Coordinación. No instinto.
Disparé de nuevo, esta vez buscando columna cervical y base craneal. Cada vez que acertaba ahí, el resultado era el mismo, desconexión total. No muerte convencional. Desconexión. Como apagar un interruptor. Comprendí la regla en segundos, interrumpir el eje neurológico. Cerebro o médula alta. Lo demás era irrelevante. El combate fue quirúrgico. Me moví usando contenedores como cobertura, disparando solo cuando tenía línea limpia. No desperdicié munición. No permití que me rodearan por completo. Uno logró acercarse lo suficiente para intentar sujetarme. Sentí su fuerza. No era normal. No era sobrehumana en sentido cinematográfico, pero sí superior a la de un humano promedio. No parecía sentir fatiga. Le disparé bajo la mandíbula, apuntando hacia el tronco encefálico. Cayó al instante. El silencio regresó cuando el último cuerpo se desplomó. Respiré lento. Conté munición. Escuché. Nada. Solo el zumbido eléctrico del lugar. Fue entonces cuando la vi. Estaba escondida detrás de un módulo de almacenamiento, con la bata rasgada y el rostro cubierto de polvo. Sus ojos no eran los de alguien sorprendida por un rescate. Eran los de alguien que ya había visto demasiado. Liam preguntó en voz baja. No me sorprendió que supiera mi nombre. Elix no enviaba desconocidos. Cynthia, respondí. Nos vamos. No se movió de inmediato. Miró los cuerpos en el suelo. No están muertos, dijo casi en un susurro. Solo desconectados. No respondí. No era momento para filosofía. ¿Qué pasó aquí?, pregunté mientras avanzábamos hacia el pasillo principal. Su respuesta tardó unos segundos. Funcionó. Eso fue lo primero que dijo. Luego agregó, demasiado. Caminábamos rápido. Los pasillos mostraban más sangre, puertas forzadas, terminales rotas. La vacuna base que trajeron hace años, la optimizamos. Eliminamos la respuesta de dolor, aceleramos regeneración celular, aumentamos fuerza, resistencia cognitiva. Queríamos soldados que no sintieran miedo ni fatiga. Queríamos eliminar el límite humano. Su voz temblaba, pero no era por miedo inmediato. Era culpa. ¿Y qué salió mal?, pregunté. Nada salió mal en el sentido técnico, respondió. El problema fue que el cerebro no estaba diseñado para operar sin dolor. El dolor es un límite. Es un regulador. Sin él, el sistema nervioso empezó a reconfigurarse. Las neuronas comenzaron a sincronizarse. Fue como un cortocircuito masivo que terminó creando una red compartida. Una mente colmena, dije. Ella asintió. El primero en recibir la versión estable fue mi esposo. No reaccioné. Seguí avanzando. Se ofreció voluntario, continuó, pero su tono dejó claro que esa palabra tenía comillas invisibles. El director del proyecto, Arthur Ale, dijo que era la única forma de demostrar viabilidad. Yo me negué a que probara la primera dosis. Pero él usó a mi esposo como prueba. Eso encajaba. Ale no aceptaba negativas. Su cuerpo soportó la integración mejor que los demás, dijo ella. Pero algo cambió. No perdió conciencia del todo. Se convirtió en el nodo central. El paciente cero. Nos detuvimos al final del pasillo. Una puerta blindada estaba entreabierta. Desde dentro provenía un sonido leve. No respiración. No movimiento. Algo más constante. Está ahí, susurró Cynthia. Empujé la puerta con el arma lista. El laboratorio central era amplio, lleno de cables arrancados y pantallas rotas. En el centro, sobre una estructura metálica, estaba lo que quedaba de un hombre. No caminaba. No se movía. Su columna estaba deformada, las extremidades fusionadas en posiciones imposibles, algunos huesos visibles bajo carne tensada. No parecía capaz de levantarse jamás. Pero sus ojos estaban abiertos. Nos miraban.
Y en ese instante entendí que aunque su cuerpo estaba destruido, su mente estaba en todas partes. Sentí el cambio en el aire antes de escuchar los pasos. Desde los pasillos comenzaron a acercarse más cuerpos. No corriendo. Avanzando coordinados. Nos detectó, dijo Cynthia. Siempre sabe cuando alguien entra. No dije nada. Disparé al panel principal que alimentaba los sistemas conectados a la estructura. Chispas. Oscuridad parcial. El cuerpo en la plataforma no gritó. Pero en el pasillo, los pasos se aceleraron. Nos vamos, dije. Y esta vez ella no dudó. Otros mostraban deformidades más evidentes, costillas marcadas, huesos sobresalientes en antebrazos, espasmos musculares que tensaban la piel de forma irregular. No eran cadáveres ambulantes. Eran cuerpos optimizados que habían cruzado un límite biológico. Disparé a uno que intentó cortar nuestra trayectoria lateral. Impacto en la base del cráneo. Cayó. Otro emergió desde el flanco derecho. Tiro a la columna alta. Desconectado. No retrocedían ante las bajas. Simplemente redistribuían rutas. Está adaptando la estrategia, murmuró Cynthia. Cada vez que eliminas uno, ajusta el patrón. Entonces que se adapte más rápido, respondí, y disparé nuevamente. El bosque empezó a cerrarse detrás de nosotros. Podía escuchar ramas quebrándose a un ritmo coordinado. No persecución salvaje. Caza calculada. Llegamos al borde rocoso que descendía hacia la pequeña ensenada donde estaba el bote. El descenso era empinado pero manejable. Bajamos con cuidado mientras yo cubría retaguardia. Dos de ellos intentaron lanzarse desde un ángulo superior. Uno logró rodar cuesta abajo. Se levantó de inmediato, hueso del antebrazo claramente visible bajo la piel rasgada, dedos extendidos de forma antinatural. Le disparé a quemarropa en la unión del cráneo con la columna. Cayó a mis pies. No me detuve. Alcanzamos el bote. Lo empujé al agua mientras Cynthia subía primero. 3 figuras emergieron entre los arbustos a menos de 20 metros. Disparé 2 veces con precisión. Uno cayó. Otro se desplomó tras recibir el impacto en la médula. El tercero siguió avanzando aún con un disparo en el hombro. Ajusté mira y disparé al cuello. Se desconectó. Salté al bote y arranqué el motor. El sonido rompió el silencio del bosque como una explosión. Más figuras comenzaron a aparecer en la orilla. No gritaban. No corrían desesperadas. Se detenían en línea recta, observando. Algunos intentaron avanzar hacia el agua pero no nadaban. No era parte de su programación o simplemente el terreno no lo permitía. Nos alejamos varios metros cuando escuché algo distinto. No provenía del bosque. Provenía del cielo. Un rugido bajo, profundo, casi imperceptible al inicio pero creciendo con rapidez. Miré hacia arriba. Cynthia también lo hizo. La silueta angular atravesó la luna en cuestión de segundos. Un B2. No había luces de advertencia. No hubo comunicación previa. Solo precisión militar absoluta. Van a borrar todo, susurró ella. No respondí. Solo aceleré. Segundos después, el horizonte detrás de nosotros se iluminó con un destello blanco que convirtió la noche en día por una fracción de segundo. Luego vino la onda expansiva. El aire vibró. El agua se agitó violentamente. La isla se convirtió en una columna de fuego y humo que ascendía hacia el cielo oscuro. No quedaron laboratorios. No quedaron mutados. No quedó evidencia. Solo ceniza flotando sobre el mar. Cynthia empezó a llorar. No de miedo. De algo más profundo. Era él, dijo entre sollozos. Era mi esposo. No lo dejaron decidir. Arthur dio la orden. Dijo que si yo no elegía, él lo haría por mí. Después de que no acepte el divorcio para irme con él, me amenazó con hacerle daño a mi esposo. Como quería probar que su versión funcionaba. Aprovecho y lo convirtieron en el núcleo. No dije nada.
No ofrecí consuelo. No era mi función. Pero entendí la pieza final del rompecabezas. El hombre que me había contratado años atrás para robar la base de la vacuna había creado esto. Y ahora lo había borrado con la misma frialdad con la que encargó el primer asalto. Navegamos en silencio hasta el punto de extracción secundario. Cuando subimos al helicóptero, ya sabía lo que iba a escribir en mi informe. Objetivo localizado. Estado, infectada previo a mi llegada. Neutralizada en evento de contención aérea. Sin sobrevivientes. Esa sería la versión oficial. Cuando regresé y entregué el reporte, Arthur Hale lo leyó sin emoción visible. ¿Confirmado?, preguntó. Confirmado, respondí. Asintió. No preguntó más. Para él era un cierre limpio. Pero mientras salía del edificio, recordé la mirada de Cynthia cuando vio la explosión. Y supe que esa isla no había sido el final de nada. Solo el inicio de algo que Arthur creía haber controlado. Y eso era lo más peligroso de todo.